Muy buenos días, estimados. Vamos a continuar con nuestro estudio de la sección 4.1. Ayer empezamos con las gráficas de las ecuaciones lineales. Vimos los métodos de la tabla de valores XY y de los intersectos en X y en Y, ¿verdad? Entonces, yo creo que ambos métodos, pues, son bastante sencillos y bastante claros al momento de graficar una ecuación lineal. La otra gran ventaja que nosotros nos tenemos con este tema de las gráficas de las ecuaciones lineales es el hecho de que cuando graficamos una ecuación lineal, como sabemos que es una recta y solo necesitamos dos puntos para pasar a través de esa recta, la gran ventaja que tenemos es que al solo ver la ecuación de la recta, y decíamos ayer, poder observar que su coeficiente de x es positivo o es negativo, nosotros sabemos la dirección de la recta. Entonces, yo creo que ese tema, espero, ¿verdad?, que haya quedado bastante claro. Y si ustedes miran los otros ejercicios que están ahí en esa sección, yo hice el 16 y a ustedes les quedó el 17. Luego ya el 18 es una ecuación. Ya el 18 es una ecuación, permítanme. Ya el 18 es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática. Entonces, yo quisiera decirles que he tomado a bien para este tema de las ecuaciones cuadráticas, de las gráficas de las ecuaciones cuadráticas, considerar la sección, una parte de la sección, de la primera sección, que ustedes van a ver en métodos cuantitativos 2, ¿verdad? En el método cuantitativo 2, ustedes van a empezar con el capítulo 5 del libro. Recuerden que nosotros en este curso vamos a abarcar hasta el capítulo 4. Ya el capítulo 5 es del método 2, pero como yo quiero profundizar un poco para darlo, ya que tenemos tiempo, ¿verdad?, para darlo de una forma más completa, quiero que utilicemos la sección 5.2 del capítulo 5 para estudiar esta sección. Entonces voy a ponerles ahí, miren, ese es el nombre que yo quiero que ustedes escriban en sus cuadernos. Sección 5.2, funciones cuadráticas. Esta sección ustedes la van a hallar en el libro, en su mismo libro, ¿verdad? No me estoy cambiando de libro, sino que en su mismo libro, en la página 187. Página 187. Bueno, entonces vamos a dar inicio. En el tema de las ecuaciones lineales, observamos que la forma general de una ecuación lineal, era y igual a mx más b. Y eso significaba, ¿verdad?, que la recta podía salir inclinada para la derecha cuando m era positivo o inclinada para la izquierda cuando m, o sea, el coeficiente de la x, era negativo. En este caso, las funciones cuadráticas las vamos a tomar también como una fórmula general. La fórmula general de las ecuaciones lineales, repito, aunque ya lo expliqué ayer, es y igual a mx más b. En el caso de las ecuaciones o funciones cuadráticas, la forma general es de una ecuación cuadrática es ax al cuadrado, y igual a ax al cuadrado más bx más c.
y igual a ax al cuadrado más bx más c. Ayer les decía que en la forma general de las ecuaciones lineales y igual a mx más b podían salir rectas hacia la derecha o hacia la izquierda. Y disculpen que esté insistiendo tanto con eso, pero es que ustedes tienen que aprovechar ese hecho, tienen que aprovecharlo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando con una ecuación cuadrática, debemos observar que es cuadrática porque tiene grado 2. Entonces, así como yo ya sé que aquellas salen inclinadas para la derecha o para la izquierda dependiendo del signo del coeficiente de la variable x, así también acá estas ecuaciones cuadráticas, al graficarlas, su gráfica no se llama recta, como se llama en el caso de las lineales, sino que se llaman parábolas. Se llaman parábolas. Parábolas. Y esas parábolas son como especies de U, ¿verdad? Para arriba o U hacia abajo, así. Observen, a esas curvas se les llama parábolas. Y esta parábola se dice que es una parábola, observen, es como una U, es una parábola cóncava hacia arriba, cóncava. Cóncava hacia arriba. Y por lo tanto, la otra se llama cóncava hacia abajo. Así que tenemos una parábola cóncava hacia arriba y una parábola cóncava hacia abajo. ¿Cómo vamos a identificar nosotros cuándo va a ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo con solo observar la ecuación? Pues va a ser cóncava hacia arriba cuando el coeficiente principal de la ecuación, es decir, a, sea positivo. Entonces, si a es mayor que 0, o sea, positivo, es cóncava hacia arriba. Y si el valor de a, es decir, del coeficiente principal, es negativo, entonces será una parábola cóncava hacia abajo. El tener conocimiento de esto que les estoy diciendo yo es muy importante, porque si a mí me dicen, trace la gráfica de la ecuación y igual a negativo x al cuadrado más 3x menos 1, yo ya sé que me va a salir una parábola cóncava hacia abajo, porque el coeficiente principal es negativo. En el momento que al trazar la gráfica yo miro que me queda cóncava hacia arriba, inmediatamente digo, en algo me equivoqué. Y me permite entonces este conocimiento, el poder corregir mi ejercicio, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. El otro punto importante, además de saber esto, es el hecho de saber que cuando uno grafica una parábola cóncava hacia arriba, o cuando uno grafica una parábola cóncava hacia abajo, en el caso de la que es cóncava hacia arriba, habrá un punto mínimo o un valor mínimo aquí. Un punto mínimo. Y en el caso de una parábola que es cóncava hacia abajo, lo que habrá es un punto máximo. Entonces, un punto mínimo un punto mínimo y acá le voy a escribir punto máximo. Ese punto mínimo o punto máximo de la parábola hace, ¿verdad? Hace que si la parábola es cóncava hacia arriba es mínimo, si es cóncava hacia abajo es máxima. Entonces ahí eso hace, ¿verdad? Que la parábola pues se forme con simetría, digamos. O sea, que la parte que está al lado izquierdo del punto mínimo
es igual a la que está al lado derecho, como que si pusiera un espejo aquí, esta parte se refleja acá. Entonces, este punto, además de conocerse con el nombre de punto mínimo o punto máximo, se conoce en las parábolas con el nombre de vértice. Se conoce con el nombre de vértice, vértice de la parábola. Y el vértice toma o se obtiene mediante una fórmula, y esa fórmula es x igual a menos b sobre 2a. Esa es la fórmula. Ahora, ¿de dónde va a salir la b? ¿De dónde va a salir la b y de dónde va a salir la a? Pues esas son las que se obtienen igual que con la fórmula cuadrática de la ecuación cuadrática. ¿Ve? Aquí está a y aquí está b. Entonces, ese valor del vértice va a ser el que va a dividir la parábola en la mitad. Entonces, el vértice también se conoce como eje de simetría, porque hay una línea vertical imaginaria que pasa exactamente por la componente en X del vértice, o pasa exactamente por el vértice aquí. Entonces, ese vértice se le llama también eje de simetría por lo que les explicaba, porque divide en dos partes iguales a la parábola. Bueno, entonces ya hemos hablado de cómo saber si la gráfica es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, y del vértice, que en el caso de que el vértice sea una parábola cóncava hacia abajo, es un punto mínimo, o el vértice también puede ser un punto máximo en el caso de la parábola cuando es cóncava hacia abajo. Otro punto importante de hablar en cuanto a las parábolas es respecto a los intersectos en X. Como les dije, ¿verdad? Como les dije, me metí un poquito más a profundidad a hablarles del tema, porque el tema a nivel de métodos 1 no se debería platicar así con tanta profundidad, pero yo prefiero que, ¿verdad? Que quede así bien explicado para que ustedes cuando lo vean en métodos 2 no tengan dificultad. Entonces, en el caso de los intersectos en X, las gráficas les pueden quedar de cualquiera de estas tres formas, ¿ve? Entonces, en el caso de los intersectos en X, puede ser así. Digamos que voy a considerar las parábolas cóncavas hacia arriba. No importa si son hacia arriba o hacia abajo, igual aplica para ambas. Entonces, miren, si la parábola puede tener, y esto es lo que quiero explicar, dos intersectos en X. La parábola puede tener dos intersectos en X. Pero la parábola también puede tener solamente un intersecto en X. Solo uno. Y también se da que la parábola no tenga intersectos en X. Ahí. Entonces, esas tres situaciones se pueden dar al momento de graficar una parábola. Encontrarse con dos intersectos en X, un único intersecto en X o ningún intersecto en X. Ahora bien, miren qué interesante esto. ¿Cómo saber cuándo tiene dos intersectos en X, un intersecto en X o no tiene intersectos en X? ¿Cuándo saber eso? Eso es bien fácil. ¿Se acuerdan ustedes que cuando resolvíamos la ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática cualquiera, cuando resolvíamos una ecuación cuadrática cualquiera, resultaban tres posibilidades? Las tres posibilidades que resultaban eran que las soluciones de la ecuación cuadrática fueran dos soluciones reales diferentes. Entonces, si mi ecuación cuadrática al momento de encontrar los intersectos en X tiene dos soluciones diferentes, va a tener en la gráfica dos intersectos en X. Pero también vimos ecuaciones cuadráticas
en las que solamente había una única solución, o mejor dicho, que las dos soluciones que obteníamos eran la misma. Entonces, en ese caso, cuando la ecuación cuadrática tiene una sola solución, o sea, que tiene dos soluciones reales iguales, entonces tendrá un único intersecto en X. Pero más de alguna vez, nos encontramos con ecuaciones cuadráticas que no tenían solución. Entonces, una ecuación cuadrática que no tenga solución, en nuestro tema de gráficas de ecuaciones cuadráticas, lo que significa es que no tiene intersectos en X. Por lo tanto, no va a cortar o a intersectar al eje X, ¿verdad? Entonces, todo esto es pura teoría, pero para que se la podamos aplicar, ¿verdad? A un determinado ejercicio. Entonces, otra cosa, y esto ni lo voy a escribir, pero intersecto en Y siempre va a haber. De hecho, si ustedes miran estas gráficas que yo tengo aquí, la gráfica intersecta a Y en este punto, esta otra gráfica intersecta a Y en este, y esta gráfica intersecta a Y aquí. El intersecto en Y siempre va a existir. Y note que digo el intersecto en Y, porque intersectos en Y solo va a haber uno. No van a haber varios como pueden haber acá. Solamente un intersecto en Y. Y yo puedo con simplemente observar la ecuación cuadrática saber cuál es el intersecto en Y. El intersecto en Y, es decir, el punto donde la parábola va a cortar o a intersectar al eje Y, es en el valor de C. O sea que si aquí hay un 5, yo ya sé que la gráfica va a pasar por Y igual a 5. Si aquí hay un negativo 2, yo ya sé que la gráfica va a pasar por negativo 2. Bueno, entonces, ya con todo esto platicado, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto antes de hacer el primer ejercicio. ¿No hay? Bueno, entonces si no hay, me los voy a llevar para la sección 5.2, ¿verdad? Funciones cuadráticas, y me los voy a llevar para los ejercicios que vienen planteados al final de esta sección, que es la página 192 acá. 192. Dice, determine los vértices. Dice la primera, no me interesa porque yo quiero que hagamos el problema completo. El otro dice, bosqueje las siguientes parábolas y determine sus vértices. Este sí me interesa. Lo que voy a hacer, a ver, voy a agrandar esto para explicarles. Lo que voy a hacer con los ejercicios es que lo que tienen que hacer ustedes es hacerle todos los pasos que yo le haga. No le vayan a calcular solo el vértice, como dice la instrucción. Tienen que hacer todo el ejercicio con los pasos que yo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, ya puedo tomar cualquiera. Voy a tomar el ejercicio número 7. Entonces, ustedes escriban ahí, dibuje la gráfica de la siguiente ecuación. Dibuje la gráfica de la siguiente ecuación. Entonces, voy a hacer el número 7. Este ejercicio dice y igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1. 2x al cuadrado más 3x menos 1. Bien, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso al momento de graficar una ecuación, bueno, pero antes de hablar de los pasos, hay cosas que usted ya tiene que saber antes de empezar el ejercicio. Número 1, observemos el coeficiente principal de la ecuación, es decir, el coeficiente de x al cuadrado es un número positivo y por lo tanto yo ya sé que la parábola es cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba.
Número 2, observo también el valor de C y es negativo 1. Entonces yo ya sé que el intersecto en Y es menos 1 y por lo tanto al trazar la gráfica será una parábola cóncava hacia arriba que intersecte al eje Y en el valor de negativo 1. Eso ya lo sé sin necesidad, sin empezar a escribir. Entonces ahora sí, comencemos con el paso número 1. ¿Cuál va a ser el paso número 1? El paso número 1 va a ser encontrar los intersectos en X. Recordemos siempre que cuando se van a encontrar los intersectos en X, siempre a Y se le asigna el valor de 0. Eso significa entonces que esta ecuación me va a quedar igualada, como está igualada a Y, pero a Y le voy a dar el valor de 0, entonces esta ecuación cuadrática me va a quedar igualada a 0. Entonces, voy a resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí se lo dejo a su gusto. La factorización o la fórmula cuadrática. Voy a escoger la fórmula cuadrática donde A vale 2, B vale 3 y C vale negativo 1. Y voy a sustituir esos datos en la fórmula cuadrática. Menos B más menos B al cuadrado. Menos 4 por A por C entre 2 por A. Ahí está. Sustituido los valores de A, B y C. Es importante escribir los valores de A, B y C porque estos también nos van a servir más adelante para obtener el vértice. Sigamos. Entonces ahora podemos decir acá X igual a menos 3 más menos raíz de 3 al cuadrado es 9, menos por menos da más, 4 por 2, 8 por 1, 8. Sobre 4, sobre 4. Ahora hacemos la suma de 9 más 8 que nos da 17. 17. Y ahora les pido que me ayuden diciéndome cuánto vale la raíz cuadrada de 17. 4.12. Gracias. 4.12. Entonces ahora que ya tenemos los valores, vamos a separarlos para encontrar, ¿verdad? Los valores de x sub 1 y x sub 2, o sea, de las dos soluciones de x. Entonces me quedaría x igual a menos 3 más 4.12 entre 4 y menos 3 menos 4.12 entre 4. Vamos a ver cuánto nos dan esos resultados. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan los resultados? 0.28 y Excelente. negativo 1.8. 1.7. Negativo 1.78. Así es, eso me dan a mí también. Bueno, entonces fíjense. Como obtuvimos dos valores, voy a hablar un poquito más específico, como obtuvimos dos soluciones de la ecuación cuadrática, quiere decir que mi gráfica va a tener dos intersectos en X. Si por un lado nos hubiera salido X igual a 1
y en el otro también nos hubiera vuelto a salir x igual a 1 otra vez, significaría que solo tenía un único intersecto en x. Les recuerdo que eso de que sale en el mismo valor sucede cuando dentro del radical nos queda 0. Uno dice raíz cuadrada de 0 es 0. En ese caso, los dos valores son iguales y por lo tanto un único intersecto en x. Y la otra situación es que nos quede aquí la raíz cuadrada de un número negativo. Recordemos que cuando queda raíz cuadrada de un número negativo, la ecuación no tiene solución. ¿Qué significa aquí que la ecuación no tiene solución? Que usted va a concluir que por lo tanto la gráfica no tiene intersectos en x. Pero el hecho de que no tenga intersectos en x no significa que usted no va a seguir. Usted siga. Siga con el procedimiento. Entonces, continuemos. Esto fue el paso 1, encontrar el intersecto en X. Paso número 2, encontrar el intersecto en Y. Encontrar el intersecto en Y. En el intersecto en Y, a X es a quien se le da el valor de 0. Siempre que se calcule el intersecto en X, perdón, en Y, X vale 0. Ya le decía que uno con la simple observación, uno puede decir el intersecto en Y es menos 1, porque es el valor de la constante. Pero si usted quiere hacerlo tan meticuloso y tan bien desarrollado el ejercicio, entonces usted se puede tomar el tiempo para escribir la ecuación. Esto no es necesario. Y sustituir ahora en ella el valor de x igual a 0. Como usted puede ver, estos valores al multiplicarse por 0 se hacen 0 y lo que me queda es y igual a menos 1. Es decir que mi intersecto en y es y igual a negativo 1. Y igual a negativo 1, que sin necesidad de hacer todo esto, ya habíamos visto que era el valor de la constante. Bueno, entonces ya tenemos acá listos nuestros intersectos en X y nuestro intersecto en Y. Estos son mis intersectos en X y aquí voy a poner mi intersecto en Y. Si usted, digamos, no quiere hacer todo esto, solo pone intersecto en y pone X igual a 0 y pone Y igual a negativo 1, así directamente, ¿verdad? Y se ahorra escribir todo esto. Entonces, ya tengo mis intersectos en X, ya tengo mi intersecto en Y. Entonces, paso al inciso C a obtener el vértice. Vamos con el vértice, paso número 3, perdón. Paso número 3, el vértice. El vértice se calcula con la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Entonces solamente sustituyo los valores. Menos, ¿cuánto vale b? B vale 3. Ese valor ya lo sacamos al momento de sustituirlo en la fórmula cuadrática. B vale 3 sobre 2 por a, que vale doble. Ya lo tenemos escrito ahí, yo lo acabo de borrar ahorita. A vale 2. Entonces nos queda x igual a menos 3/4. Este entonces es mi vértice. Vértice, ahí está. Menos 3/4. Recordemos que para verlo con mayor claridad, yo puedo dividir 3 entre 4, acá 3 entre 4, y eso me da 0.75. Entonces yo ya sé que esto es igual a menos 0.75. Ahí tengo el vértice, tanto en números fraccionarios como en números decimales. Ya está calculado el vértice. Ahora me voy al paso número 4, que es construir la tabla de valores XY.
Y ojo acá, ¿por qué la tabla es más grande que en el caso de las ecuaciones lineales? Porque en las ecuaciones lineales solo se necesitan dos valores de x, porque solo se necesitan dos puntos para trazar una recta. Pero en el caso de una ecuación cuadrática, su gráfica es una parábola. Entonces, para que agarre forma de parábola, lo que voy a hacer es poner en el centro de la tabla al vértice. Porque acuérdense que el vértice también corresponde al eje de simetría y del vértice a la izquierda, la parte que está en la derecha es igual. Del vértice a la izquierda es lo mismo que el vértice a la derecha. Entonces voy a poner el vértice en la mitad. Lo voy a poner en forma decimal para que se me haga más claro. Ahí. Le voy a poner una V de vértice. Ese es el vértice. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta tabla? Que voy a dar un valor menor que el vértice y un valor mayor que el vértice. Acuérdese usted que, de acuerdo a la recta numérica, si yo tengo negativo 0.75, ese negativo 0.75 de vértice es como que esté por acá. Ahí. Negativo 0.75 está como por acá. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Que le voy a dar a la tabla el entero menor y el entero mayor que están ahí cerquita de menos 0.75. Entonces, ¿cuál es el entero menor a menos 0.75? Es menos 1. Y el entero mayor a menos 0.75 es 0. Es 0. Si en algún caso el vértice no nos hubiera quedado menos 0.75, sino que el vértice fuera, digamos, 2, entonces yo hubiera puesto 2 acá, y en el caso de esos valores no necesito hacer esta recta numérica porque es bien fácil saber. ¿Cuál es el entero menor que 2? Pues es el 1. ¿Y cuál es el entero mayor que 2? Pues es el 3. Entonces, en el caso de ser el vértice 2 acá, los valores que tendría serían 1, 2 y 3. Pero como el vértice es negativo 0.75, el entero menor es menos 1 y el entero mayor es 0. Ahora que ya los tengo, voy a tomar esos tres valores y los voy a sustituir en la ecuación y voy a sacar los respectivos valores de y. Ayúdenme por favor con eso. Vamos a sustituir acá. En la ecuación cuadrática, 2x al cuadrado más 3x menos 1, vamos a sustituir los valores de x. Primero el menos 1. Entonces tengo que hacer la operación de 2 por menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 menos 1. A ver, menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, más por menos da menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4 y menos 4 más 2 es menos 2. Entonces aquí es menos 2. Para 0 no me cuesta porque solo es de ver 0, 0 y negativo 1 acá. Ahora para menos 0.75 sí, échenme la mano ahí para ver cuánto les da. Y igual a 2 por menos 0.75 al cuadrado más 3 por menos 0.75 menos 1. Vamos a ver cuánto les da a ustedes. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? A mí me da menos 2.125. Menos 2.125, del cual solo voy a tomar menos 2.1, digamos.
Bien, entonces ahora fíjense bien, paso número 1, encontrar los intersectos en X. Paso número 2, encontrar el intersecto en Y. Paso número 3, encontrar el vértice. Paso número 4, construir una tabla de valores donde al centro va el vértice y los otros dos valores que van son un entero menor que el vértice y un entero mayor que el vértice. Se sustituyen esos valores en la ecuación cuadrática y una vez que ya se tienen los valores de Y, entonces se procede a finalizar el ejercicio con la construcción de la parábola en el plano cartesiano. Entonces, paso número 5, construir la parábola. Ok, ¿cómo vamos a empezar para construir la parábola? Y voy más rapidito porque ya lo tengo 1 minuto 30 segundos. ¿Cómo dibujo la parábola? Primero marco los intersectos en X. 0.28, es decir, 0.3, eso es por aquí. 0.28 y negativo 1.78. Intersectos en X, ¿verdad? Negativo 1.78 es por acá. Entonces, 0.28, negativo 1.78. Ya están los intersectos en X, ahora voy a marcar el intersecto en Y. Y igual a negativo 1. Acá. ¿Qué más voy a marcar? Los puntos de la tabla. Menos 1 para X, menos 2 para Y. Menos 1 para X, menos 2 para Y. Menos 0.75 para X, eso es por aquí. Y menos 2.1 para Y. Menos 0.75 con menos 2.1. Y por último, 0 para X menos 1 para Y, que es este mismo. Y una vez que estoy ahí, uno de esos puntos con una curva. Desde el vértice para un lado y desde el vértice para el otro. Y de esa forma obtenemos nuestra parábola que sabíamos que iba a salir cóncava hacia arriba, tal y como lo ven aquí, e intersectando al eje Y en negativo